Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a la segunda edición de Voces Autorizadas. En esta segunda edición vamos a dar inicio a una serie de entrevistas que se desarrollaron en el marco del evento Impacta País, el jueves 21 de noviembre, y en el que tuvimos la oportunidad de recibir a dos personalidades mundiales, como lo son el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy Brey y el expresidente del gobierno colombiano Álvaro Uribe Vélez. Ellos disertaron sobre temas de coyuntura, especialmente temas de economía y temas de seguridad, y dieron algunas posibles soluciones para salir de la crisis a la que estamos atravesando. Sin embargo, de ello, realizamos además varias entrevistas a personalidades e invitados ecuatorianos que se dieron cita a este evento y que pertenecen al ámbito gremial, al ámbito político y al ámbito empresarial. El día de hoy vamos a dar inicio con la entrevista que se le realizó a Felipe Rivadeneira Molestina, quien es actualmente presidente del directorio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT. Ha asesorado varias gremiales nacionales como la Corporación Nacional de Avicultores, el Comité Empresarial Ecuatoriano en su calidad de expresidente, y actualmente también es director de la Cámara de Comercio de Quito. Vamos adelante con la entrevista. Bueno, y seguimos, esta vez nos acompaña Felipe Rivadeneira, él es presidente de FEDEXPORT. Siempre es un gusto poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Bien, Gisela, muchas gracias. Siempre un placer poder hablar de temas importantes que le interesan al país en estos momentos complejos, que a veces en este tipo de eventos uno se da esa pausa para pensar, analizar, que siempre es bueno en medio de una crisis. Y ver justamente cómo se mueven las cosas en el exterior también, ¿no? Para aprender de ellas, ¿no? Exacto. Ahora, hablando de tu enfoque en particular, las exportaciones no petroleras y no mineras mantienen su ritmo de crecimiento en Ecuador durante los primeros 7 meses del año. Esto, entiendo, es información del Banco Central del Ecuador. Pero ¿qué pasa con los últimos meses, el último periodo del año? ¿Cómo se ve? A ver, esperemos que haya un repunte. La verdad que la gente me está juzgando un poco porque estoy siendo un poco optimista. Y porque siento... Pero eso es lo que nos hace falta. Sí, creo. La verdad, que siento que la verdad que a pesar de la crisis económica, vamos a tener un repunte importante en este último trimestre del año. Me parece que las ventas van a superarse en algunos sectores como el camaronero, como el bananero, perdón. Y ya no va solo ser esta dependencia del alto precio del cacao. Las flores, por ejemplo, han tenido un muy buen año. Que es algo contradictorio, ¿no? Es decir, veníamos un año difícil y hay que medirlo, o sea, este optimismo que te digo, hay que medirlo de alguna forma mesuradamente, en el sentido que yo me siento contento de, primero, no haber perdido un solo dólar de exportación versus el 2023, y segundo, tener un crecimiento del 12% macroeconómicamente va a ser bueno. Claro que si quitamos cacao, tener de un 3 o 4% para el año 2024, igual considero que es positivo, porque nos va a sentar las bases para un buen 2025. Ya tenemos por fin una solución al problema de la elección tan conflictiva que fue en Estados Unidos. En el Ecuador también ya vamos a tener por fin una elección. Pero el crecimiento de las exportaciones se han mantenido con todos los problemas externos que hemos tenido, incluso van a crecer, se pronostica. Sí, o sea, gracias a Dios sí. A ver, no todos los sectores les ha ido de excelente manera. Por ejemplo, a banano le ha ido bien, pero problemas sanitarios, digamos, con la fruta. Acuérdate que tuvimos lo de Rusia al inicio, también el clima no ha hecho que madure mucho, pero a pesar de eso el precio ha estado bueno. Camarón no ha logrado recuperarse, pero yo creo que el camarón está viviendo lo que se llama esa estabilización de una producción que fue tan grande y tan fuerte y tan rápida, ¿no? Pero cacao, por ejemplo, cacao ha tenido unos 2 años inolvidables, es decir, con precios que ya están bordeando y promediando $7,000 la tonelada, que ojalá se quede así, porque nos ha hecho que seamos uno de los mayores proveedores de cacao del mundo otra vez. Obviamente hemos tenido los problemas que han pasado nuestros competidores como Costa de Marfil y Ghana, pero bueno, la vida es así, hay que aprovechar esos momentos, ¿no es cierto? Y como te decía, el sector floricultor bien, Europa ha comprado más en el sector atunero, en el sector pesca. Entonces, yo te diría, yo era mucho más escéptico al inicio del año, y creo que vamos a cerrar, y esperemos que noviembre y diciembre sean buenos meses para cerrar positivamente.
Y como te decía, la parte política en el país también ya está llegando a su fin. Yo estoy harto, la verdad. Hemos estado año y medio en elecciones, como la muerte cruzada fue una crisis democrática. Y volvemos a elecciones, pero ya ojalá se den unas elecciones, tenemos un periodo de 4 años, porque no es porque te guste un presidente u otro, lo que fuere, sino necesitas de estabilidad y no estar todo el momento con esa incertidumbre y con eso que genera la política, ¿no? Ahora, Felipe, hemos hablado un poco de cómo se ha manejado el tema internamente en el país, pero también cómo le afecta al sector exportador también las crisis geopolíticas en el mundo. Sí, a ver, ese es otro tema también, porque a pesar de lo que vivimos en el Ecuador, también teníamos esta gran discusión en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado de destino, entonces, y con lo que conlleva eso, ¿no? Estaban en una polarización muy fuerte, pero creo yo que ese resultado abrumador que tuvo el Partido Republicano, que va a destrabar mucho lo que no pasaba en Estados Unidos en el último periodo de Biden, porque tal vez nosotros estamos acostumbrados a una toma del Congreso por la historia del Ecuador, pero en Estados Unidos eso generó un shock muy fuerte en su democracia. Entonces, ver que el país de Estados Unidos, que es nuestro principal comprador y un gran jugador de la economía del mundo, se está sanando, una gran mayoría, no hubo dudas del triunfo del presidente Trump, y la Cámara del Senado también ha ganado con mayoría, entonces creo que va a haber nuevamente una oportunidad de sanar ese mercado y ahí nosotros tendremos una oportunidad de destrabar los temas que veníamos trabajando, como la ley IDEA, el SGP, y lograr buscar un acceso preferente a un mercado de un país que creo que estamos en un excelente momento de relaciones diplomáticas, ¿no? Bueno, pero claro, la recesión en Estados Unidos definitivamente me imagino que afecta a todas nuestras exportaciones que se dirigen a este país, pero se ve entonces con buenos ojos el triunfo de Trump para las exportaciones, porque nos vamos al otro polo. A ver, yo políticamente hablando. Sí, yo creo que primero hay dos elementos ahí. El primero, históricamente, con los partidos republicanos del Ecuador le ha ido mejor. Y no porque seamos de Ecuador, sino que el Partido Republicano siempre tiende en su diplomacia y en su forma de llevar las relaciones exteriores a fortalecer Latinoamérica. Los demócratas son un poco más de irse al hemisferio a Asia, etcétera, ¿no? Entonces eso es un factor importante. El segundo factor es que ya se destrabó el Congreso y el Senado, es decir, lo que pasó en el anterior triunfo de Biden y lo paralelas que estaban, lo que paradas que estaban las fuerzas, es que se trabó mucho la gobernabilidad de Estados Unidos. Y eso fue un grave problema que no permitió grandes decisiones, como por ejemplo la renovación del SGP Plus, que el Ecuador se beneficia. Nunca hemos estado 4 años sin eso. Y no solo nosotros y 183 países más. Entonces, yo creo que eso es una esperanza para que se sanen las instituciones norteamericanas y yo creo que el Ecuador puede tener y aprovechar ese momento para presentarle a Estados Unidos un plan Ecuador, no el recuerdo del plan Colombia, es otra historia, solo estoy haciendo un símil, pero un plan de Ecuador en que se busque un apoyo en seguridad, en lucha contra el narcotráfico y contra la migración y obviamente oportunidades del comercio. Pero otro mal que también hemos visto y que seguramente también ha afectado las exportaciones de nuestro país es justamente los conflictos políticos, no solo internos, sino aquellos que tenemos con otros países, como por ejemplo México. Sí, a ver, siempre esos temas es algo que yo siempre digo que por eso valoro tanto los acuerdos comerciales, porque los acuerdos comerciales te blindan de los vaivenes políticos, porque ahora es México, antes pudo haber sido Perú, otro tiempo pudo haber sido Colombia, es decir, siempre va a haber este tipo de roces diplomáticos a nivel mundial y a nivel regional también. Y los acuerdos comerciales justamente es lo que te blindan la economía de esos problemas. Y por suerte con México, el sector empresarial ecuatoriano y el sector empresarial mexicano tenemos una excelente relación. Hemos seguido haciendo negocios, pero sí ha habido complicaciones, no te voy a negar. Es decir, hay menos vuelos, el turismo se ha visto afectado de lado y lado. Entonces esperemos que algún momento estos conflictos se mejoren. Pero si yo te quisiera rescatar, yo trato de ver siempre las cosas positivas dentro de lo negativo. Por ejemplo, la cumbre de Cuenca, si bien no vinieron tantos jefes de Estado, fue una excelente oportunidad para que todos los empresarios del exterior que vinieron conozcan el Ecuador. Hicimos una exhibición de flores, de gastronomía, Cuenca es hermosa. O sea, casi nadie habla de eso. Pero sí había buenas delegaciones internacionales. Sí, de empresarios, yo te diría, la cumbre empresarial fue un éxito rotundo.
y obviamente la cumbre política ya no nos compete a veces nosotros la noticia meternos. política sobrepasa a la noticia empresarial. Exactamente, y me da pena que no rescatemos eso porque creo yo que a la final, por ABC motivos, no vinieron ciertos jefes de Estado, pero el Ecuador sí se mostró al mundo y además los que mueven los negocios terminan siendo siempre los privados. Me alegro muchísimo y te voy a invitar en otro momento para conversar sobre ese tema, porque ese tema también es importante, ¿no? A veces lo político nos gana, pero tenemos que tocar ese tema también. Te agradezco mucho, Felipe. No, a ti, Gisela, siempre un placer. Gracias.